Historias de seres extraños o monstruos en bosques suelen ser clichés en el mundo del terror, ya sea en el cine o en la literatura, pasando por los cómics hasta el teatro. Suelen ser siempre el hilo conductor de varios relatos que, usualmente, los presentan como seres despiadados y, en otros casos, sobrenaturales. Por razones obvias, estas historias terminan, para el gran público, como historias ficticias, puesto que, en la vida real, hasta donde sabemos, no existen este tipo de criaturas. Pero a veces se nos olvida que la ciencia muchas veces puede ser usada para dejar llevar los deseos de hombres que, sin saber medir sus límites, se adentran en un mundo desconocido, no solo para ellos, sino más bien para toda la especie humana. Desde hace años, en el bosque de Mana, se narra una historia que se cuenta de generación en generación. Se dice que, a través de los oscuros bosques del lugar, se logra apreciar a lo lejos sonidos guturales y despiadados que, al generar un terror tan grande en los pobladores del sector, jamás han sido investigados. Además, la misma policía no mostraba ningún interés en el caso, ya que veían a la gente como ignorantes supersticiosos. Por lo tanto, el miedo en el pueblo se volvió casi como una rutina del día a día, similar al miedo que siente una persona que vive en algún sector con animales peligrosos. Un día, un reportero interesado en la historia quiso ir a realizar una pequeña investigación al pueblo para poder realizar alguna que otra entrevista. Al llegar al pueblo, se dio cuenta rápidamente de que los pobladores eran gente desconfiada y poco amigable. Esto no era porque la gente de allí fuera descortés, todo lo contrario, en realidad se comportaban de esta manera puesto que los citadinos que llegaban al sector solo lo hacían para burlarse de las creencias de los supuestos avistamientos de dicha criatura. El reportero tuvo que ganarse la confianza de un viejo campesino, jurándole que de verdad quería investigar la situación y, de ser real, poder encontrar pruebas empíricas que demostraran la existencia de dicho monstruo. Después de pasar unos días, el joven reportero logra ganarse al campesino, quien le señala lo siguiente respecto al tema. Mira, joven, sé que tal vez lo que te voy a contar ahora puede sonarte a palabrería barata de un palurdo, pero yo no gano nada contándote esto. En este pueblo hay una historia que se ha transmitido de padres a hijos, pero que jamás se narra a alguien que no sea del pueblo. Hace muchos años, un joven policía, que llevaba muy poco tiempo dentro del cuerpo, estaba en la etapa donde solo quería atrapar criminales. Pero al ser un pueblo tan tranquilo, las misiones solían ser muy aburridas para sus pretensiones. Un día, dentro de sus caminatas rutinarias, el joven se percata de que en el suelo se encuentra una cinta. La toma para verificar su condición y se da cuenta de que está muy deteriorada. Mira a su alrededor y ve que no hay nadie rondando el sector, por lo que decide llevársela a su casa, y si alguien le preguntase, diría que él la conservaba. Al llegar a su casa, el joven policía decide probar suerte y reproduce la cinta. Con mucha curiosidad, presiona el botón y logra reproducirla. Esta se escuchaba en muy malas condiciones, pero el joven policía logra captar lo que se decía. Calle de los Tigres, 555. La cinta solo repetía aquello, y al joven policía le causa intriga. Decide hablar con sus compañeros de más experiencia. El joven cuenta sobre su hallazgo, pero los demás policías le dicen que lo deje, ya que al ser algo tan viejo no serviría de nada investigarlo. Ante la negativa de sus interrogantes, el joven policía busca en el mapa la dirección que se mencionaba en la cinta. Casi se rinde de buscarla hasta que se da cuenta de que la dirección estaba fuera del pueblo. En realidad estaba en una carretera bastante distante, donde habían pequeñas casas abandonadas. La curiosidad del policía lo lleva a dirigirse con rapidez al lugar. Tal como lo imaginaba, las casas se encontraban en pésimas condiciones. El césped estaba descuidado y las ventanas rotas. El joven, sin ningún temor, decide entrar a la casa 555. Tuvo que forzar la puerta de madera podrida
hasta lograr su cometido, pero dentro de ella no había nada que capturara su atención, simplemente estaba llena de polvo y algunas sillas y muebles viejos. El policía entra e investiga de lado a lado, y antes de irse decepcionado de su hallazgo, logra ver que debajo había una puerta hacia un sótano. El joven apresuradamente decide ir hacia él. Bajando con cuidado las viejas escaleras, logra obtener por fin algo que realmente sacia su curiosidad. Dentro del sótano había un laboratorio con una camilla y elementos de medicina, y arriba de la mesa se encontraba otra vieja cinta. El policía toma la cinta y se pone en marcha hasta su auto, pero a lo lejos, desde el oscuro bosque, logra escuchar un rugido enorme y penetrante que lo asusta por completo. Aún así, su curiosidad es más grande y decide ir a investigar, pero antes saca del auto su pistola de servicio. Con mucha cautela se dirige al bosque, donde la oscuridad cada vez iba ganando terreno. Sin darse cuenta, el joven se pierde dentro de los matorrales, causando en él un pavor tremendo. Aún así, decide avanzar para tratar de orientarse, y en ello, el joven se detiene bruscamente ante una gran silueta que estaba al frente de él. Sin pensarlo, toma su pistola y dispara sin control, logrando acabar con lo que ve. Al acercarse, logra ver espectado a una criatura enorme, de grandes colmillos, y que vestía con una bata blanca. El valiente muchacho revisa los bolsillos, y dentro de ellos se encuentra una carta que dice lo siguiente: Saludos. Si está leyendo esto, es probable que ya haya fallecido. Hace algunos días estuve trabajando en el proyecto ARJ-129. Se trata esencialmente de un suero destinado a prolongar la vida y prevenir enfermedades mediante la utilización de enzimas de animales marinos y terrestres. Tras completarlo, decidí probar su efectividad, lo cual resultó ser un grave error. Comencé a experimentar tos, una opresión en el pecho, y eventualmente mis venas comenzaron a sobresalir de mi cuerpo. Busqué desesperadamente una cura, pero mi brazo dejó de responder a mis órdenes, acompañado de un dolor intolerable y otros síntomas. Esto me llevó a la dolorosa decisión de amputar mi propio brazo. Si estás leyendo esto, significa que ya has encontrado la grabación que dejé en mi laboratorio. Los ruidos que escuchaste fueron señales para que te aventuraras en el bosque y recuperaras esta carta. En su interior encontrarás... Su lectura es interrumpida abruptamente, puesto que detrás de él una figura enorme, esta vez incluso más grande que la anterior, lo agarra por la espalda, tomándolo de forma brutal, arrancando sus órganos y dejando un espectáculo sangriento ante el silencioso bosque nocturno. El campesino termina su historia mencionando que el cuerpo del policía fue hallado totalmente destrozado en el bosque, pero jamás le quiso mencionar el reportero cómo sabían ellos que la historia del joven policía fue así. ¿Cómo podrían deducir ellos que un monstruo fue el que lo destrozó? ¿Cómo sabían ellos que no fue algún animal? Tal vez puede ser porque en el sector no había animales grandes, al menos ninguno conocido por la zoología, pero la carta y la cinta fueron después eliminadas por la policía, aunque ya era demasiado tarde. La noticia ya se había esparcido por el pueblo, y el mito del monstruo del bosque jamás se eliminaría de él.